Hay objetos que guardan silencio, que permanecen inmóviles, como testigos mudos del tiempo que se desliza sobre su superficie. Pero algunos escuchan, algunos observan y esperan. Este es el relato de uno de ellos, un espejo antiguo con un marco de madera tan negra como una noche sin estrellas, hallado en la penumbra de una habitación donde la vida se había extinguido de forma abrupta. Su dueña, una anciana solitaria, fue encontrada en el suelo, con los ojos fijos en su propio reflejo petrificado por un horror sin nombre. El espejo, impasible, devolvía la imagen de una habitación vacía, limpia, como si nada hubiera ocurrido. Las primeras noches, cuando la casa quedó sellada por cintas policiales, los guardias de seguridad comenzaron a percibir anomalías, susurros que parecían nacer del polvo suspendido en el aire, ruidos secos como el crujido de un hueso, provenientes de la habitación clausurada. Uno de ellos juró haber visto, por el rabillo del ojo, una sombra danzar en el cristal del espejo, un movimiento fugaz que no le pertenecía a nadie. Otro más valiente o más necio se acercó a la puerta entreabierta y sintió un frío que no era de este mundo, un frío que olía a tierra húmeda y a ozono, como el aire que precede a la tormenta. Los reflejos en el interior se movían solos, siluetas desdibujadas que se retorcían justo en el límite de la visión periférica, desapareciendo en cuanto se las miraba de frente. La historia del espejo comenzó a desvelarse lentamente, como un pergamino olvidado. Las investigaciones trazaron su linaje hasta un culto hermético del siglo XVII, una secta que veía en los espejos no un simple objeto de vanidad, sino algo mucho más profundo y terrible. Creían que eran portales, ventanas a una dimensión paralela, habitada por entidades conscientes, a las que llamaban reflejos vivos. Para ellos, nuestra imagen en el cristal no era una simple duplicación, sino una entidad separada, nuestra sombra, nuestro otro yo, esperando la oportunidad de tomar nuestro lugar. Había una advertencia, un fragmento de sus textos que sobrevivió al fuego y al tiempo bajo la luz trémula de una sola vela. El espejo no muestra el rostro, sino el alma, y si el alma está rota, algo más puede mirar a través de ella. Fue esta leyenda la que atrajo a un joven estudiante de historia, un escéptico por naturaleza, fascinado por la mitología del ocultismo. Como un simple ejercicio intelectual, consiguió el espejo en una subasta de bienes incautados. Intrigado por su historial macabro, lo llevó a su apartamento, un espacio pequeño y abarrotado de libros, y lo apoyó contra la pared de su estudio. Durante días, no fue más que un mueble, un objeto silencioso que reflejaba su rutina, el vapor del café por la mañana, la luz anaranjada del atardecer, su propia imagen cansada tras horas de lectura. Pero la semilla de la leyenda ya estaba plantada en su mente. Quería probarla, desmentirla. Una noche, impulsado por una mezcla de curiosidad académica y un desafío personal, decidió recrear el ritual. Apagó todas las luces, desconectó los aparatos electrónicos, sumiendo el apartamento en un silencio casi absoluto, solo roto por el distante murmullo de la ciudad. Colocó una única vela blanca sobre una mesita frente al espejo. El olor a cera derretida comenzó a impregnar el aire. El tic-tac del reloj de pared pareció detenerse, o quizá
Fue su propia percepción del tiempo la que empezó a distorsionarse. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y fijó la vista en su reflejo. La llama de la vela danzaba, proyectando sombras alargadas que se movían como criaturas vivas en las paredes. El espejo parecía un pozo de oscuridad líquida, con su rostro flotando en el centro. Al principio no ocurrió nada, solo era él, su imagen y el parpadeo dorado del fuego. Pero al cabo de unos minutos notó algo. Su reflejo no imitaba sus movimientos a la perfección. Cuando él inhalaba, la figura en el espejo parecía contener la respiración. Cuando sus ojos se movían hacia la izquierda, los del reflejo se demoraban una fracción de segundo más. Entonces ocurrió, mientras él mantenía una expresión neutra, concentrada. La boca de su reflejo se curvó lentamente hacia arriba, dibujando una sonrisa sutil, casi imperceptible, una sonrisa que no le pertenecía. El aire en la habitación se espesó, volviéndose pesado y difícil de respirar, como si el propio espacio estuviera contrayéndose a su alrededor. El pánico comenzó a trepar por su garganta, pero estaba paralizado, no por una fuerza externa, sino por una incredulidad aterradora. Sus ojos, abiertos de par en par, no podían apartarse del cristal. La sonrisa de su doble se ensanchó, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados, demasiado blancos, y detrás de su reflejo, en el fondo oscuro de la habitación reflejada, algo comenzó a tomar forma, una mancha de negrura más profunda que el resto, una figura alta y delgada que emergía de la nada, como tinta derramándose en el agua. No tenía rostro, solo dos puntos de luz roja que brillaban en la penumbra, como brasas húmedas ardiendo en el fondo de un abismo. No eran ojos, eran la promesa de un dolor infinito. El joven sintió que la habitación cobraba vida. El suelo bajo él parecía vibrar con un pulso lento y profundo, como el latido de un corazón monstruoso. Escuchaba un susurro, un sonido sibilante que parecía venir de todas partes y de ninguna, un eco que se enroscaba directamente en su cerebro. Su propio reflejo comenzó a cambiar. La piel se tornó pálida, cerúlea, los ojos se hundieron en cuencas oscuras y la carne pareció pudrirse y desprenderse del hueso, transformándose en una versión demacrada y cadavérica de sí mismo. Quiso gritar, pero su voz era un nudo de silencio en su garganta. Quiso moverse, pero sus músculos no respondían. Estaba atrapado, un espectador impotente de su propia desintegración. Entonces, la mano de su reflejo putrefacto se alzó lentamente y se apoyó contra la superficie del espejo. El contacto no produjo sonido, pero el joven sintió un frío glacial en su propio pecho, como si una aguja de hielo le atravesara el corazón. El cristal, desde el interior, pareció ondularse como el agua. Fue en ese instante de horror absoluto cuando lo comprendió. No era un espejo, era una ventana, y la mano de su otro yo no estaba tocando un vidrio, estaba empujando una puerta. Una grieta luminosa, fina como un cabello, apareció en el centro del espejo, justo donde la mano del reflejo ejercía presión. La grieta se expandió, zigzagueando por el cristal con un sonido agudo, como el de un hueso al romperse. No era una fractura, era una apertura, un desgarro en el tejido de la realidad. De la fisura no emanaba luz, sino una oscuridad palpitante,
una negrura tangible, y de esa negrura una mano emergió, larga, delgada, con dedos como garras de obsidiana, cubierta de una sustancia negra y húmeda que goteaba sobre el suelo sin hacer ruido. La mano se aferró a su camisa y con una fuerza imposible comenzó a arrastrarlo hacia el interior del espejo. La vela, como si un aliento helado la hubiera extinguido, se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total y un silencio sepulcral. Al día siguiente, la luz del sol entró por la ventana e iluminó una habitación perfectamente ordenada. Los libros seguían en sus estantes, la mesita en su lugar. No había rastro de lucha ni de cera derretida. El joven había desaparecido. Solo quedaba el espejo, apoyado contra la pared, su superficie negra y pulida, impecable. Pero si uno se acercaba lo suficiente, si miraba con atención en el ángulo correcto, podía notar un detalle inquietante en el reflejo vacío de la habitación. Una figura humana permanecía de pie, de espaldas, mirando hacia la ventana, como un prisionero observando un mundo al que ya no pertenecía. El espejo no tardó en encontrar un nuevo hogar, y luego otro y otro. Más en su leyenda negra crecía con cada desaparición, con cada susurro. En la noche, los patrones se repetían con una precisión matemática. Donde quiera que aparecía, la paz se rompía. Los nuevos dueños hablaban de pasos en pasillos vacíos, de respiraciones heladas en la nuca, de risas infantiles y distantes que resonaban en el silencio. Se advertían unos a otros: no lo mires fijamente por más de un minuto. Después de 60 segundos, el reflejo deja de ser tuyo, comienza a actuar por su cuenta. Parpadea cuando tú no lo haces. Sonríe cuando tú estás serio, y si no apartas la vista, si te dejas hipnotizar por ese otro que te observa desde el otro lado, se produce un intercambio. Tu reflejo se queda aquí y tú ocupas su lugar. Cada víctima, cada alma arrastrada a través del cristal, parece fortalecer a la entidad que habita en su interior, liberándola un poco más de su prisión de vidrio. El demonio de los ojos rojos sigue ahí, al acecho, oculto en la profundidad del reflejo, esperando pacientemente, esperando al próximo rostro curioso, al próximo escéptico, a la próxima persona que se atreva a mirar fijamente, buscando su propia imagen, sin saber que lo que le devolverá la mirada es